capitán dice que se retire todas las consignas que tengan alguna tingencia política, que no sea religiosa, qué sé yo, ¿no? Hay que retirar las consignas que puedan tener algún carácter político, en fin, contingente. A veces toca que muchas cosas bíblicas están totalmente de acuerdo con las realidades que están pasando ahora, porque eso son problemitas nada más. Monseñor, ¿qué originó el conflicto del régimen de Pinochet y la Iglesia? Yo creo que el primer origen del conflicto fue la represión tan dura en contra de los que habían apoyado al gobierno de Allende, que nos pareció que atropellaba los derechos humanos esenciales. Crear estructuras para la defensa de los perseguidos. Fue el Comité Pro Paz, después fue la Vicaría de la Solidaridad. En muchas parroquias fue esa necesidad del obispo de venir en defensa de alguien a quien se le detenía, a quien se le maltrataba, a quien se le exiliaba, a quien se le encarcelaba. Fue el ir a ver a los presos a las cárceles. La presente quiere testimoniar nuestra adhesión solidaria en estos momentos difíciles que usted y todos los trabajadores de la Vicaría están viviendo por causa de la defensa del hombre, según el mandato recibido de Jesús en la parábola del buen samaritano, y que ustedes se esfuerzan por actualizar hoy. Reconocemos y animamos la labor que realizan en medio de nuestro sufrido pueblo, empobrecido y dejado por la dictadura militar. ¿Y qué opina del papel que está haciendo la Iglesia? Está bien, porque parece que es la única forma que tenemos de protestar un poco. ¿Por qué viniste a parar a la Vicaría? Porque es la única organización que ayuda a la gente que no está a favor del régimen, digamos. Las comunidades y la Iglesia en sus bases populares ha estado entrando en contacto con el movimiento popular, el movimiento reivindicativo de luchas populares. No se encierren en su comunidad, abran los ojos como Cristo nos dijo, yo vengo a liberar a los pobres, a los oprimidos. Cuando llegué al mundo obrero, me di cuenta que todo en la liturgia era extraño a la cultura de ese mundo, a la vida y a la pobreza de ese mundo, a la expresión de ese mundo, a la fe de ese mundo, aún a los gestos de ese mundo. Y mi preocupación era cómo abrir la puerta del Dios vivo y presente en ese pueblo de pobres y de pobres creyentes. ¿Cómo abrir esta puerta que la liturgia les cerraba? Nunca hasta ahora se había oído decir: me da miedo ir a la liturgia, cuando más me aburría en la liturgia. Pero que hoy día gente no esté dispuesta a ir a la celebración del Dios presente en la vida de un pueblo, porque da miedo, porque se habla de la vida. Y hablar de la vida en un sistema que atenta contra la vida, da miedo. Para mí es el mejor signo de una liturgia viva, comprometida, histórica, con el Dios que se comprometió con la vida de los pobres, es que la liturgia dé miedo. Si no da miedo, puede tener mucho de alienante y de opio. Y me atrevería a decir, con reserva, que muchas liturgias de la Iglesia son alienantes, ahistóricas, no comprometidas, y por eso tampoco yo creo que están celebrando al Dios de Jesucristo. Tenga la bondad de ponerse de pie, por favor. Yo creo que el gobierno militar entiende que ellos gobiernan y que la Iglesia está para dar los sacramentos, para predicar el catecismo, pero no para preocuparse de las aplicaciones del Evangelio a la vida política. Si el ser cristiano y católico se ha de medir, como yo creo y como está claramente en el Evangelio, por las prácticas, yo creo y estoy convencido que nuestros gobernantes no son cristianos. El capellán de la Escuela de Carabineros, teniente del servicio religioso, don José Casali Ortega, procederá a bendecir las armas. Chile, la Santísima Virgen del Carmen os conceda su protección hoy y siempre.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando dicen que creen en Dios, pero en todo caso no es nuestro Dios. No es el Dios de los pobres, no es el Dios que nos mira a todos como sus hijos, que pone el acento en el compartir, en el entregarse unos a otros. No es ese Dios. Es el Dios de la seguridad, de la autoridad. Es un Dios concebido como una especie de super Pinochet del universo. En ese Dios yo no creo. Obviamente, yo no tengo nada personal en contra del general Pinochet. Él es incluso un católico, un cristiano. En todo caso, es un hermano mío. Yo creo que está profundamente equivocado. Pero aunque no tenga nada en contra de él, yo creo que él debe estar en la cárcel. Ha hecho mucho daño y la justicia tiene que decirlo eso. Tiene que ser juzgado por el país y asumir la responsabilidad de sus actos. Pero no tengo nada contra él de ánimo de venganza ni nada. Yo quiero amarlo como a mi hermano, pero en la cárcel. Todos estamos de acuerdo en esto de que la violación de derechos humanos, el exilio, la tortura, estas detenciones arbitrarias, esta represión desproporcionada que se hace en el centro a cualquier manifestación, es abiertamente costumbres no cristianas. En relación a quienes han desaparecido, han sido asesinados, maltratados e incluso degollados, no es suficiente afirmar que la justicia tarda pero llega. La justicia que no se ejerce cuando corresponde ya es injusta. Estuve detenido unas 8 horas en el 84, en marzo, por acusación de impedir o entorpecer la acción de Carabineros, un día que yo traté de evitar que entraran en la población. Después de haber conversado con ellos y no queriendo ellos entender nada, que si entraban la situación se iba a empeorar más, entonces como no había más argumento, efectivamente me puse en el suelo delante del bus. Yo tomo una cosa muy sencilla, digamos, para explicar esto a la gente. Yo le digo, si ustedes tienen un clavo en el zapato que le va hiriendo el pie, ¿basta curar la herida? No, ¿no es cierto? Hay que sacar el clavo. Bueno, en la medida en que el zapato con clavo es un sistema que oprime, que destruye
a la gente, especialmente a la gente pobre, es una obligación, un deber de sacar este clavo. Y me vi en la obligación de salir a la calle a enfrentarme con la policía. Me rodearon 2 micros, carabineros por todos lados, metralletas en la espalda, en los costados, y el oficial jugaba con su metralleta dejándome caer en el pecho. Creo que todas esas cosas me reafirmaron mucho más en mi vocación. ¿Tú estabas defendiendo a la población? Sí, estaba defendiendo a la población y les dije a ellos que por qué ellos venían a provocarnos, porque ellos que tenían el poder, las armas, venían a donde nosotros que teníamos solamente nuestras manos. Y les mostré muchas veces las manos nuestras para decirles que nosotros no tenemos nada, solo buscamos un espacio donde poder decir lo que sentimos. En ese momento irrumpió un grupo de policías con ametralladora, nos tomó a un grupo de 15 personas, nos llevaron al cuartel, nos golpearon duramente, hacía frío, nos tuvieron horas en posiciones muy forzadas que nos produjeron calambres y otras situaciones muy molestas. A las 2 de la madrugada, hora del toque de queda, nos entregaron a la policía secreta, a la DINA, la cual nos llevó a una de sus casas de tortura. Para comenzar, hicieron un simulacro de preparar un fusilamiento del grupo, incluso con el detalle de decir, bueno, aprovechen que hay un cura para los que quieran confesarse. Era también parte de nuestro testimonio, mostrar que por la tortura estábamos dispuestos a también sufrir la represión, mostrar que en Chile se reprime a los que protestan contra la tortura, en cambio los que torturan quedan siempre libres, andan por las calles, no les sucede nada. Este régimen que parece tan sólido tiene estos pies de barro que son la tortura. Y nosotros les señalamos estos pies para que se den cuenta que el desprestigio puede tumbar el régimen. La violencia naturalmente es siempre mala, ¿no es cierto?, porque provoca violencia. Pero esa frase que a veces se dice, toda violencia venga de donde venga es mala, yo creo que hay que matizarla. La violencia peor es la que viene del Estado mismo, porque el Estado tiene como fin el hacer que la violencia que pueda existir sea reprimida por medios justos y normales, y no por una violencia superior. Creo que en este momento es la violencia del Estado la peor de todas. Lo sustancial para nosotros es eso, que la economía, cualquiera que sea al servicio del hombre y no la inversa, no el hombre al servicio de la economía. Lo mismo pasa en la política. Nosotros lamentamos que en el régimen actual no hay canales normales de participación, o son muy pocos. Entonces, al no haber otros medios de participación, como sería un parlamento, en fin, o elecciones, uno comprende que la movilización es una necesidad y que nosotros creemos que el gobierno debiera no solamente aceptarlas, sino tomarlas en cuenta, escucharlas. Así que nosotros somos partidarios de la mayor participación posible y creemos que es legítima una concentración, incluso una manifestación de protesta, como una manera de hacer oír su punto de vista, siempre que no sea animada por el odio y no degenere en violencia o en crimen. Yo creo que la reconciliación siempre es posible, pero los obispos hemos señalado con mucha claridad que no hay reconciliación cristiana si no es en base a la verdad y a la justicia. Si nosotros quisiéramos, como a veces piensan algunos cristianos, que la reconciliación es simplemente una especie de paz, un buen entendimiento, en que se ocultan las cosas, ciertamente esa no es la paz de Cristo. Nuestro Señor dice casi con dureza en el Evangelio que vino a traer la guerra y no la paz, en el sentido de que, de hecho, la predicación de él iba a producir divisiones. Yo creo que muchas veces la predicación cristiana también produce divisiones. Y me parece que esas divisiones se han producido porque algunos no quieren reconocer las cosas que han pasado. Nosotros estamos dispuestos a dar el perdón y la paz, es nuestro deber, pero en base a la verdad y a la justicia. Estamos representando una causa, no estamos trabajando por nosotros mismos.
Bueno, el acto es un acto que simboliza lo que eran mis hijos. Mis hijos eran jóvenes que partieron con un compromiso de fe profundo y fueron descubriendo que ese compromiso de fe tenía que hacerse realidad en un compromiso político, en una opción política con su pueblo, en defensa de su pueblo. Y esa opción política fue en el movimiento de izquierda revolucionaria. Ellos eran del MIR, pero partieron siendo jóvenes cristianos. Y nosotros, la familia entera, fuimos los que empujamos a los jóvenes, a nuestros hijos, a los 4, a tomar un compromiso radical con el hombre. Y la urgencia de su entrega y de su compromiso es precisamente porque nosotros somos cristianos y porque el cristiano no puede esperar para mañana. El cristiano tiene que ser hoy día. Y nosotros estamos viviendo en una población como la Villa Francia, en que el hoy día es harto duro. Hoy día significa gente que conocemos de hace 23 años, que ha quedado sin nada, desesperanzada, hombres adultos amargados, caras concretas, gente concreta que se va desperdiciando, juventud maravillosa que se va desperdiciando. La urgencia es por eso, porque nosotros vivimos aquí con la gente y vemos cómo estamos hundiéndonos cada día más. Vemos en los paraderos de micro las niñas de 8, 10, 12 años prostituyéndose. Eso es urgencia, eso es hoy día para un cristiano y para un revolucionario. Mis hijos eran las dos cosas y el acto hoy día simboliza eso, simboliza que eran cristianos y que eran del MIR, que eran cristianos comprometidos con una causa que en el fondo es lo mismo. El problema es que le tenemos mucho miedo a reconocerlo, a reconocer que los cristianos tenemos que ser revolucionarios, tenemos que serlo. Si de otra forma no somos cristianos, somos cualquier cosa, pero no cristianos. A nosotros nos han dicho muchas veces que los chiquillos murieron fuera de tiempo, que se adelantaron, que éramos bomberos locos, que a lo mejor somos gente demasiado vehemente. Bueno, hace 2000 años le dijeron lo mismo a Cristo, 2000 años atrás. ¿Cuándo es el tiempo entonces? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Si es hoy día.